Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anay Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 1 de Desde Cannes 2025 y estoy acompañado, como en los 2 años anteriores, por Manu Yáñez. Hola Manu, ¿cómo va? Aquí desde Buenos Aires, vos ahí en Barcelona. Sí, aquí en Barcelona. ¿Qué tal, Diego? Bueno, aquí contentísimo y con muchísimas ganas de empezar este nuevo viaje, esta nueva odisea cinéfila hacia el Festival de Cannes, que es la gran cita anual para todos los cinéfilos, periodistas cinematográficos, esperando ver las películas que marcarán la temporada, esperando verte a ti también allí, con Totalmente. muchas Sí, ganas. Con muchas aclaramos ganas. que este podcast cero, digamos, la previa, siempre la grabamos fuera de Cannes para poder lanzarlo unos días antes, pero ya digamos, el episodio 2, que va a ser el primero, ya será desde la Croisette y con nosotros ahí interactuando y ya viendo películas. Eso será dentro de unos pocos días. Pero se nos ocurría, antes de ir a nuestras favoritas o las más esperadas o los highlights de esta programación de la edición número 78, pensar un poco cómo llegamos a esta edición de Cannes, cómo está situado Cannes en el año cinéfilo. A mí se me ocurría pensar que, bueno, obviamente siempre, desde hace muchas décadas, es el festival más importante o de referencia en el año festivalero, digamos, pero había algo que hacía su lugar en el calendario al estar ubicado en mayo, que mucho cine estadounidense prefería no estrenar en Cannes. Primero, porque a veces hay críticas bastante adversas. Segundo, porque consideraban que estar en mayo era muy pronto para lo que se denomina la temporada de premios, que arranca en general en septiembre, con Toronto, Venecia, Nueva York, San Sebastián, bueno, con ese Telluride, con ese grupo de festivales. Sin embargo, yo creo que ya desde que Parasite ganó la Palma de Oro y después el Oscar, eso empezó a cambiar y llegamos a la edición del año pasado con Anora ganando la Palma de Oro y varios meses después, casi un año después, en marzo del año siguiente, o sea, de este año, ganando el Oscar a Mejor Película. Y en la conversación estuvieron varias de Cannes, ¿no? No sé, desde Emilia Pérez de Odiar a La Sustancia de Coralie Farchard con nominaciones, con premios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cannes está imponiendo más tendencia de lo que solía hacerlo antes o Cannes se ha adaptado un poco a ese cine que se pide en la temporada de premios? ¿Cómo lo ves un poco vos? Es un tema muy interesante y realmente el panorama mediático que rodea al universo cinematográfico cada vez incuestionablemente está más marcado por estos conceptos, la carrera por los Oscars, las temporadas de premios. La verdad es que tengo dudas sobre esta cuestión. Por una parte, es incuestionable que Khan en los últimos años ha sido un actor protagonista en este universo mediático. Hace 2 años, por ejemplo, con Anatomía de una caída y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. Tú has comentado muy bien estos títulos, Anora, Emilia Pérez, La Substancia, el año pasado. Claro, la duda aquí es si Khan está orientándose hacia un cine más, podríamos decir, mainstream o más próximo a una sensibilidad eh, eh, que conectaría con la Academia de Hollywood, o al revés, si la Academia está fijándose más en Khan. Lo que yo diría es que Cannes es un universo muy amplio y realmente más diverso y ecléctico de lo que podría parecer. A mí muchas veces hay gente que me pregunta o hace algún comentario un poco despectivo respecto a Cannes en el sentido de que allí solo ves películas de las vacas sagradas.
Pero yo siempre digo que en Cannes sigues viendo películas muy radicales. O sea, Cannes era el festival donde Jean-Luc Godard, hasta su triste fallecimiento, estrenaba sus películas. Mm, En ese sentido, creo que este universo mediático que está generando estas nuevas pautas que orbitan en torno a los Oscars, de manera muy astuta, está convirtiendo Cannes en esto que parece ser, ¿no? En el trampolín o en la casilla de salida de la temporada de premios. mm, Cannes son muchas cosas mm, y también ahora mismo claramente es un foco de atención para el mm, ámbito mediático estadounidense. Tendremos que ver realmente si es así, pero había rumores sobre que iba a haber más gente acreditada que nunca. A mí me consta que algunos compañeros españoles han tenido algún problema más de lo habitual para acreditarse, porque mm, les decían que no se iban a acreditar dos periodistas por un mismo medio como en otros años. O sea, Cannes está transmitiendo esta sensación de estar en un momento dorado, de ser realmente un foco central de la atención mediática que rodea al mm, cine y que está claramente dominada por medios, yo diría, por medios estadounidenses, estilo IndieWire, Hollywood Reporter, Variety y mm. compañía. Sí, sí, sí. Yo creo que es cierto que Cannes concentra su atención y su programación y sobre todo su competencia oficial en películas bastante grandes y de impacto, más allá de autores, un autor de Jacques Audiard o alguien por ahí eh, menos conocida como Coralie Farjad o películas que también tienen bueno, una zona de interés, iba a decir zona de interés de Glazer hace un par de años, que también llegó a los Oscars, pero creo que también ha mejorado al resto del año cinéfilo. Si uno recuerda las películas que solían ganar Oscar o todos los premios críticos, etcétera, hace, no sé, 5, 10, 15, 20 años, eran en general películas de calité, las de Miramax, de los hermanos Weinstein, Shakespeare apasionado, el discurso del rey, todo ese tipo de películas. En algún Es verdad. sentido, yo prefiero estas que impone de alguna manera Cannes y también en menor medida, pero Venecia, ¿no? No sé, el Brutalista en la última edición. Ahora, también es cierto, y nosotros nos quejamos bastante, de que Cannes suele darle cada vez menos espacio en el centro de su programación a autores un poquito más audaces, a los, no sé, a Pichapón Berazetacul, que alguna vez ganó la Palma de Oro, o hay siempre un lugar o dos como mucho para los Albert Serra o para los Miguel Gómez. Es como que, Pero ya Costa, lo sí. hemos analizado en alguna entrega de ediciones anteriores, como que, bueno, ustedes cinéfilos radicales, conténtense con ese lugar uno o dos y el resto van a ser películas más tipo Emilia Pérez o cosas así como más de alto impacto. Veremos un poco qué nos trae este año. La idea ahora era repasar, bueno, a priori lo que más nos interesa, pero me parece interesante que vos cuentes un poco cuál es la expectativa que se vive en España. Hace mucho tiempo que no había dos películas en la disputa por la Palma de Oro y a su vez algunas otras en distintas secciones. Es como un año que promete ser muy fuerte para el cine español. Muchísimo. Yo creo que esto es inédito, ya no solo por el hecho de que haya dos películas españolas en la sección oficial, Sirat de Oliver Lache y Romería de Carla Simón, que por otra parte son dos ejemplos paradigmáticos de cómo un y una cineastas son capaces de ir escalando en la jerarquía festivalera hasta llegar a esa cima que es la competición oficial del Festival de Cannes, ¿no? Ujú, Carlos Simón viene de ganar el Oso de Oro en la Berlinale con Alcarràs. Oliver Lache ha pasado por todas las secciones del Festival de Cannes, empezó en la quincena de realizadores, con Todos vos sodes capitans, después le fue muy bien en Un certain regard con O que arde y ahora su nueva película está en la competición oficial. O ujú, sea, en ese sentido da la impresión de que el cine español o la industria española
ha aprendido la lección acerca de cómo hay que ir subiendo en esa jerarquía, en esa escalera que te lleva hacia el podio de los festivales. Pero Ujú. claro, no solo es eso, lo impactante es la cantidad de películas en otras secciones que también son españolas o que tienen producción española. Por ejemplo, en la sección Una cierta mirada tenemos La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, que es coproducción entre Francia, Chile, Alemania, también España. Por ejemplo, fuera de competición, la película de Lav Díaz, Magallanes, que esperamos con ansias ver, porque creo que está uno de los protagonistas es nuestro eh, amigo, Roger Coza, ¿no? Sí, sí, Es, sí. es esta peli, ¿no? No es protagonista, el protagonista es Gael García Bernal, pero Claro, pero bueno, tiene un sí, sí, papel. tiene bastante más que un cameo. Él no sabe exactamente qué quedó en el corte final, porque es una película como en tres partes, en total dura 9 horas, y medio como que Cannes toma la primera parte, que son casi tres Ah, horas, entonces, que es como la perspectiva de la historia desde el lado portugués, es una coproducción entre Portugal, está Albert Serra también como uno de los productores principales, y obviamente después hay una parte más filipina. claro. Así que Yo nada, lo él comentaba. no puede saber, pero vamos a tener un amigo en la alfombra roja y ya no yendo a una función de prensa, sino recorriéndola como una estrella. Sí, es muy divertida Claro, la anécdota. la gente la va a ir a ver por Lav Díaz y por Gael García Bernal. Yo la iré a ver por la producción de Albert Serra y por la aparición, espero, de Roger Coza, ¿no? Pero Totalmente. bueno, sigo, porque hay más películas españolas. Por ejemplo, en la Semana de la Crítica hay una película que se llama Ciudad sin sueño, Ujú, de un director novel español, es Guillermo García López. ujú. Yo he visto la película ya, no puedo comentar nada, pero apunto que comentaré cosas buenas cuando, cuando llegue el momento. Y por último, también en una sección de cortometrajes que se llama La Cinef, que está pensada para presentar obras de escuelas de cine, se presenta un cortometraje que se llama Per Bruixa Imaginera, un cortometraje catalán de la escuela La SCAC, que es donde yo doy clases. Y de Ujú. hecho el director fue alumno mío y me hace especial ilusión ver Mm. esta película. El director es Marc Camardons. Bueno, es como que hay cine español por todas partes. Va a ser un festival muy intenso también para los periodistas españoles. Vamos a tener que estar dándolo todo para ir siguiendo todas las presentaciones y estrenos de estas películas. De alguna manera también vos hablabas de cine catalán, bueno, Carla Simón es catalana y Oliver Laye, si bien nació creo que en Francia, podríamos decir que Tiene es producción catalana. el cine, sí, pero básicamente, no sé, sus películas van entre Galicia y el norte de África, filma mucho en Marruecos, creo que está ambientada efectivamente por ahí, ya la veremos, pero también tiene que ver con esta diversidad regional, ¿no? Y esto que vos hablabas también, ¿no? Las continuidades, en algún sentido, Romería parecería ser como el cierre de una trilogía de Carla Simón que bueno, empezó Sobre con cuestiones Verano antropológicas. 1993. Después continuó con Alcarrás, que bien nombrabas, ganó el máximo premio en Berlín y ahora accede finalmente a la competencia de Cannes. Con lo cual, bueno, hay mucho y en principio bastante estimulante el panorama del cine español en esta edición número 78. Pero no solamente eso. Bueno, en competencia de Latinoamérica, como viene ocurriendo en los últimos años, hay muy poco, pero Sí. está la película De Clever Mendonça, ahí Filho. está, de Clever Mendoza Filho, que se llama El agente secreto, eh, ambientada también durante la última dictadura militar en ese país. Y nada, a mí siempre es un director que me interesa mucho y que, bueno, lo apunto como, bueno, como una colaboración con bueno, una estrella local bastante taquillera que es Wagner Moura y nada, es la historia de un profesor que huye en plena dictadura militar nada, a la ciudad de Recife, que es la ciudad de Clever y donde están rodadas casi todas sus películas.
veremos cómo es ese aporte. ¿Qué, si Yo te, he de te decir tuvi- que Sí. me interesa mucho el cine de Clever Mendonça, Mm, pero, digamos, película a película me ha ido interesando un poco menos. O sea, cuando él estrenó, recuerdo, A Som ao Redor, mm, me pareció un surgimiento fulgurante mm, de lo que me parecía un gran, gran autor. mm, Quiero ver hacia dónde va. Digamos, su última película, Bacurau, creo que era interesante en la manera en la que mezclaba géneros cinematográficos, pero la veía un poco descompensada. Tengo tengo ganas de ver qué ha hecho con su mm. nueva película. Mm. Sí, sí, venía a hacer un muy lindo documental sobre los cines de su ciudad, pero que fue claramente como un proyecto de transición, y ahora vuelve a la ficción. Veremos qué tal es este agente secreto. Eh, Hay mucho cine de Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, recién hablábamos de la presencia excepcional este año del cine español, pero digamos, Cannes se basa o se sostiene sobre dos pilares. Lógico, uno, que es el cine propio, el cine francés, y otro, el cine más taquillero, más glamoroso, más universal, que es el estadounidense. Si querés podemos ir repasando algunas de las películas que nos propone el cine norteamericano en este caso. Está Eddington de Ari Aster con Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. Veremos qué hay, pero nada, es una road movie, que transcurre durante la pandemia, y una pareja que queda varada en un pueblo perdido, donde en principio son muy bien recibidos, pero a medida que en principio transcurre la historia, la cosa se va a tornar bastante más perturbadora, y viniendo de Ari Aster, así será seguramente. Eh, Seguro, seguro. Mi curiosidad es hasta qué grado de misantropía llegará en esta ocasión, porque mm, realmente su anterior película, Boys Afraid, me resultó muy mm, chocante. mm, Todavía la estoy como asimilando. mm, Esa manera de fustigar al pobre personaje de Joaquín Phoenix en esa película era algo muy radical, mm, debo decir. totalmente. Veremos, en este caso parece que, según se comenta, la película puede imbricar, conectar, mezclar cuestiones que podrían apuntar a la comedia, elementos westernianos. Todo parece tener como ecos del cine de los hermanos Cohen, ¿no? Mm. Veremos qué tal. Y hablando de los hermanos Cohen, entre las películas que aparecieron en la segunda oleada, Cannes hace una conferencia de prensa en la que suele anunciar 70-80% de su sección oficial, pero siempre deja, en este caso creo que fueron 16 películas para una segunda tanda, y ahí apareció Honey Don't de Ethan Cohen, una película que va a estar fuera de competencia, pero bueno, con un elenco bastante interesante. Está Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day, así que nada, veremos qué nos trae. Bueno, ahora uno de los hermanos, ¿no? Antes trabajaban Claro. siempre juntos, y ahora nada. Creo que es como una especie de continuación de la película anterior, ¿no? Estas dos chicas a la fuga, creo que se llamó en español. Sí, sí, había como una mezcla de comedia negra Mm, con un con una relación lésbica en el centro mm, de la acción, con una cuestión transgresora, subversiva, mucho humor negro, elementos del noir. O sea, era como los hermanos Cohen, mm, pero yo diría con a lo mejor un poco menos de estilo mm, a mí me pareció un pequeño sucedáneo mm, de lo que suelen ser los Cohen. mm. Yo tengo esperanzas de que esta sea un poco mejor. No ella no es estadounidense, sino escocesa, pero también se sumó la nueva película de Lynn Ramsey, que tiene algo de cine norteamericano, sobre todo por el elenco: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, Nick Nolte. Pero aquí hay una rareza, porque es una película basada en un libro de una escritora argentina radicada en Francia, y el rodaje se realizó sobre todo en Francia. Se llama Die My Love, la novela, que es ese monólogo
brutal y descarnado de Ariana Harwitz sin siquiera un punto y coma, un punto y aparte, es como un largo párrafo, una parrafada infernal, y me llama mucho la Sí. atención y me da mucha intriga y curiosidad saber cómo adaptaron, cómo hicieron la transposición de esa cosa tan vomitiva, pero interesante también por otro lado, a un lenguaje cinematográfico, ¿no? En Die My Love. Claro, esto a mí me llama mucho la atención y hasta cierto punto me parece lógico si tenemos en cuenta que el cine de Lynn Ramsey acostumbra a ser como muy visceral Mm, y muy torrencial. O sea, mm, yo recuerdo, yo no leí la novela en la que estaba basada We Need to Talk About Kevin. mm, Pero lo que terminó haciendo, ahora estoy leyendo Matate Amor, la novela en la que está basada Die My Love, y me mm, recuerda en algún sentido la experiencia de una mujer que atraviesa una maternidad muy compleja, mm, con todo tipo de malestares, ¿no? Y con una especie de violencia contenida muy fuerte. Sobre el papel, por lo que llevo leído, solo unas 20 páginas, me parece un material idóneo para mm, Lynn Ramsey. mm. Y por otra Totalmente. parte, claro, es muy interesante poder ver a Jennifer Lawrence y a Robert Pattinson como protagonistas. Y de hecho, esto yo lo conectaría de algún modo con el punto con el que hemos empezado este podcast, que es el interés del Cannes contemporáneo. Y si hablamos de la cuestión de la programación del Festival de Cannes, es imposible no mencionar a Thierry Fremont, que es el jefe de la programación, el jefe del Festival de Cannes, y parece bastante evidente que a él le interesa mucho esta combinación de autores, cineastas no estadounidenses que trabajan con actores Mm, estadounidenses y con estrellas de Hollywood. En ese mm, sentido, por ejemplo, para mí, cuando se anunció la programación, la mañana del que fue el 16 de abril o algo así, cuando se anunció la programación, uno de los nombres que más me sorprendió fue el de Oliver Hermanus. mm. Es este director sudafricano del que yo he visto un par de películas que no me han parecido especialmente destacadas. Y aquí en el Festival de Cannes está presentando una película que se llama The History of Sound. Entonces, a mí en un primer momento me pareció extraño, pero después cuando revisé el proyecto y vi que la película trataba sobre el affair homosexual entre dos personajes interpretados por las dos grandes estrellas jóvenes del momento, ¿no? Que son Josh O'Connor y Paul Mescal, todo me cuadró, ¿no? Es, Ah, es claro. como, yo creo, el tipo de proyecto soñado por Thierry Fremont o por el Cannes actual, ¿no? Una Mm. película con un autor internacional, pero que tiene a dos superestrellas de Hollywood. Yo creo que es un modelo Mm, muy, muy Cannes actual. totalmente, totalmente. Y Josh O'Connor también es el protagonista de la nueva película de Kelly Reichardt, The Mastermind. Está ahí también Alana Haim, Bill Camp, Gaby Hoffman. Bueno, una película producida por Movie, hay que decirlo, y hay que agradecer también a Movie, que es nuestro patrocinador desde hace ya 3 años. Pero bueno, en este caso Movie creciendo de un simple, digamos, compañía de streaming, después pasó a comprar películas cada vez más grandes y ahora en los últimos tiempos ha comprado agencias de venta y ha comprado productoras y en este caso se asoció con Kelly Reichardt desde digamos, del minuto cero en el cual Kelly Reichardt tenía el guión armado. Bueno, la película está ambientada en tiempos de Vietnam y bueno, de inicio del movimiento de liberación femenina y estas personalidades un poco más radicales, y ahí está metido también un robo de arte, así que veremos un poco. Siempre Kelly Reichardt, más allá de que, bueno, para mi caso tiene películas realmente extraordinarias y otras que me gustan, pero digamos, en algunas zonas o con algunos pequeños reparos, pero bueno, es una cineasta que siempre promete y a la que uno sigue con mucha asiduidad y con mucha avidez, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es uno de los títulos que espero con más
ansia y entusiasmo. Digamos, Kelly Reichardt para mí tiene algunas de las mejores películas estadounidenses del siglo XXI. Pienso en títulos como Old Joy o Wendy and Lucy o incluso sus neo-westerns Mixed Cutoff y First Cow. Es verdad que hay otras películas que a mí no me han acabado de convencer y de hecho su anterior película, Showing Up, que fue con la que debutó en la competición oficial de Cannes, a mí no me acabó de convencer. Me faltaba un poco el componente más como empático de su cine. Había una acidez, o a lo mejor yo no terminé de encontrar el tono de esa película. Ujú. La trama de su nueva película, The Mastermind, me recuerda en algún sentido también a otra película que no me parece de sus mejores obras, que se tituló Night Moves, que estaba Totalmente, sí, protagonizada exacto. Sí, sí. Jesse Eisenberg, que eran un grupo de, Mm. de activistas medioambientales, y jugaba un poco con los códigos del noir y el drama intimista. No terminaba de despegar aquella película. Bueno, hay que ver, pero es una de las grandes cineastas contemporáneas y hay que esperar sus películas con entusiasmo, claro. Y como para ir cerrando un poquito, hay muchísimo más cine estadounidense por todas las secciones, pero en competencia está lo nuevo de Wes Anderson, que ya se ha transformado en una especie de abonado, como se le dice despectivamente a los que están casi siempre con el esquema fenicio, The Phoenician Scheme. Bueno, nombrar el elenco de las películas de Wes Anderson te lleva medio podcast porque tiene como siempre 25 actores, pero ahí está, no sé, desde Benicio del Toro hasta Scarlett Johansson, pasando por Tom Hanks. Habrá que ver. A mí siempre me gustan, pero también siento que hay un poco de repetición a veces en el cine a esta altura de Wes Anderson. Pero siempre para mí es un placer y verla en el ámbito de Cannes, en esas salas tan que lucen tan bien, que se ven tan bien y se escuchan tan bien, siempre es un placer. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, yo debo decir que todavía no se ha agotado mi embelesamiento ante la obra de Wes Anderson y también conecto mucho con su sensibilidad. Y creo además que su cine, en un momento actual donde la realidad nos bombardea con malas noticias, con autoritarismos, con populismos, de repente adentrarse en el universo de un cineasta para el cual, digamos, parece solo existir la belleza, también la melancolía, pero una especie de fe en la fuerza transfiguradora del arte. Yo creo que es algo a celebrar. Y sí, yo espero con muchas ganas la nueva de Wes. Totalmente. Y bueno, nada, después simplemente nombrarlas, vamos a tener el estreno mundial de la nueva Misión Imposible, que siempre a Cannes le viene bien algo de espectacularidad, alfombra roja, Tom Cruise, etcétera, etcétera. Está lo nuevo de Spike Lee con Denzel Washington, esta especie de revisitación del universo de Akira Kurosawa. Eh, Algo raro fue lo que pasó, porque cuando se hizo el anuncio en la conferencia de prensa, Thierry Fremont no la nombró y a los pocos minutos en su cuenta de Instagram, Spike Lee dijo, sí, vamos a estar fuera de competencia. Aparentemente todavía no estaba confirmada la presencia de Denzel Washington en la alfombra roja, alguien que nunca fue a Cannes, así que será el debut. Y después, bueno, obviamente hay mucho más de cine independiente, Scarlett Johansson como directora, esta película que tanto ruido armó en Sundance, que se llama Sorry Baby, de Eva Víctor, que va a estar en la quincena, etcétera, etcétera. Pero si te parece, Esto- vamos a charlar un poco de qué hay de cine europeo, más allá de que ya habíamos hablado de la notable presencia del cine español. Vuelven los Dardenne, y acá también hay algo son dos veces ganadores de la Palma de Oro y otros abonados a la competencia oficial. Es como que Tremol les es absolutamente fiel a estos dos hermanos belgas. Y nada, una película que si uno ve la sinopsis podría decir es más de lo mismo, porque son cuatro adolescentes que viven en un refugio para madres jóvenes. Veremos a partir de ahí
qué es lo que hay, pero igual que suene tan despectivo cuando uno habla de una película de los hermanos Dardenne, me da un poquito de enojo y de bronca, como decimos nosotros, porque es como si fuera un cine ya para mucha gente perimido, que no tiene nada para decir, y yo creo que más allá de que haya repeticiones de temas y de conflictos y de problemáticas, siempre es interesante encontrarse con película de los Dardenne. Yo creo que sí. Y es más, pienso que el influjo, la influencia de su cine sigue tan presente en el ámbito del cine contemporáneo a escala global que me parece de justicia que Mm, sigan estando ahí. Por ejemplo, un cineasta del que hemos hablado tanto en el último año como Sean Baker, yo creo que el frenesí y la energía como cinética de su cine, esta energía con la que sigue a sus personajes, me parece bastante impensable sin el gran referente de Rosetta, ¿no? La gran obra de los Dardenne. En ese sentido, a mí, yo, digamos, no me sobran mm, en la sección oficial. mm, Y diría que no hay tantas, podríamos decir, vacas sagradas en la sección oficial. mm, Después a lo mejor hablamos de Jafar Panahi, pero por ejemplo, si pensamos en los directores y directoras estadounidenses que ya hemos mencionado y lo comparamos con los representantes norteamericanos de los años anteriores, claro, en años anteriores tuvimos a Martin Scorsese hace 2 años, a Francis Ford Coppola el año pasado, y yo mm, diría que este año sí, es verdad que Wes Anderson es un habitual del festival. Pero creo que hay como una nueva generación que se está imponiendo. mm. Digamos, hasta hace 3, 4, 5 años, cuando hablábamos de los sospechosos habituales de Cannes, pues eran Almodóvar, Lars von Trier, Haneke, los Dardenne. Mm. Ahora yo creo que hay otra generación. No hemos mencionado todavía, entiendo que porque su película es una producción francesa, pero está Richard Linklater, ¿no? Que es como... Totalmente. Sí, sí. Jóvenes Madres es la película de los Dardenne y está muy bien porque en el recorrido me lo había pasado y es una de las películas que yo más espero porque, nada, el cine de Linklater obviamente que es muy, muy atendible siempre y en este caso hay que ver qué hizo con esta película rodada en Francia, basada en, de alguna manera, hechos reales en ese momento histórico para la cinefilia que tiene que ver con el rodaje de Sin Aliento, ¿no? Claro, aquí lo conocemos como al final de la escapada, a Buta Claro, Suf. sí, sí, hay Y distintos claro, estilos según el lugar, claro, he pero... de reconocer que el proyecto me da un poco me daba un poco de miedo a priori. Ha habido otros intentos de acercarse en clave ficcional a la figura de Jean-Luc Godard y yo creo que no han sido muy exitosos. Es una jugada compleja. Pero, por ejemplo, hace muy poco, de hecho, ayer leí que al parecer, no sé si toda la película o parte de la película, esta Nouvelle Vague, lo nuevo de Linklater, es una especie de falso making of Ujú, de Abu Souffle. ujú, Y eso me trajo a la memoria esa película para mí increíble de Linklater, que es Bernie, en la que habían unas partes que eran falso documental. Entonces, no puedo no tener esperanzas ujú, respecto a Nouvelle Vague, sobre todo cuando yo diría, bueno, hay que ver la película, ¿no? Pero yo diría que Linklater tuvo una época, como unos 2, 3 años, en los que estuvo haciendo algunas películas que a mí me parecen un poco menores, ¿no? Como Last Flag Flying, ujú, más dramáticas, más melancólicas. Pero tengo la impresión que por ejemplo, su última película que a mí me gustó mucho, la comedia Hitman, él volvió a abrazar un cierto vitalismo, ¿no? Esta energía vitalista y entusiasta que ha convertido a Linklater a mi director favorito de los estadounidenses de las últimas décadas. Con ujú, lo cual, tengo muchas esperanzas de que esta Nouvelle Vague sea un canto vitalista y espero no demasiado solemne a ujú. lo que fue el nacimiento de este hito de la modernidad del cine, ¿no? En Francia, el Totalmente. movimiento de la Nouvelle Vague. Habrá que ver cómo se llevó trabajando en francés, con actores franceses. El guión es de él, pero con tres coescritores franceses, entre ellos Masson, que es una cineasta bastante conocida.
Así que sí, esperemos que no caiga ni en lo caricaturesco, por un lado, ni en lo demasiado solemne o de tributo un poco obvio por el Devocional, ¿no? Que otro. no sea demasiado devocional, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Recién hablábamos de los Dardenne como ganadores de la Palma de Oro y vuelve una directora francesa que hace relativamente poco había ganado la Palma de Oro de manera, si se quiere, un poco sorprendente o sorpresiva, como Julia Ducournau con Titán. En este caso viene con Alfa, una película que, bueno, narra en principio la historia de la chica del título, que es una niña de 13 años que vive con su madre soltera. Y bueno, lo que uno puede esperar, obviamente, es que, es que haya bastante de impacto. El cine de Ducournau siempre es bastante radical, extremo, provocador. No tengo tantas referencias, pero bueno, ya por algunas Claro, fotos o algunas imágenes de los avances, seguramente dará que hablar. claro, yo sí que recibí un rumor, pero de estos rumores que no sabes si puedes creerte o no, pero el rumor que me ha llegado es que la película no tiene tantos elementos fantásticos Ujú, y sórdidos como los suelen haber en ujú, el cine de Bourgeois. ujú, Pero no, yo no me lo acabo de creer, porque digamos, la trama lo tiene todo para hay una cuestión de que a esta niña la acusan de tener un virus, ¿no? Y ujú, creo que la película está ambientada en la década de 1980. O sea, a mí todo me remite un poco al universo de Mala Sangre, ujú, de Leos Carax, no sé. ujú, Tengo mucha curiosidad. Yo en un primer momento, cuando vi Titán en el Festival de Cannes, no me convenció tanto, pero con el tiempo he valorado muchísimo esa obra como una obra que encarna muchas cuestiones contemporáneas que tienen que ver con un cierto auge de directoras que apuestan por el cine de género, pero también con cuestiones que tienen que ver con las identidades de género. ujú, Parece una cineasta que tiene como un radar para capturar el zeitgeist, ¿no? ujú, ujú, Lo que preocupa a la gente en cada momento. En ese ujú. sentido, tengo muchísima curiosidad por ver Alfa. Totalmente. El cine francés, bueno, como siempre, tiene mucha representación en las distintas secciones. En competencia también está Dossier 137 de Dominique Moll. Em, la apertura de la quincena es con una película que es raro porque se presenta como un film de Lorraine Cantet, dirigido por Robin Campillo. Y evidentemente esta película se llama Enzo. Es un proyecto inconcluso o un proyecto que estaba seguramente desarrollando Loren Cantet antes de su temprana y muy dolorosa muerte, y viene a ser como una especie de película tributo que sus socios artísticos completaron, ¿no? Creo que va un poco por ahí y seguramente va a ser una apertura bastante emotiva de la quincena. Claro, la cuestión de la quincena es interesante y al mismo tiempo inquietante en el sentido de que yo creo que históricamente nos habíamos acostumbrado a ver en la quincena de realizadores muchas obras de estos Mm, directores que pertenecían más a una cierta radicalidad o a un autorismo más, más radical, más próximo a una cinefilia dura. Pero es verdad que en los últimos años la quincena está apostando más por autores no tan conocidos, ¿no? Y mm, aunque todavía quedan, y digamos, a mí de la quincena lo que más me llama la atención, y creo que es una obviedad, son las nuevas películas de Christian Petzold, mm. el gran director alemán, y la nueva película de este director israelí esencial, Nadav Lapid, no me Sí. venía el nombre, Ye- Nadav Lapid. Yes, Yes, así se llama la película, que también en una cosa bastante extraña, la quincena la anunció varios días después de su conferencia de prensa como un agregado de último momento. Y sí, es una película que por el tema, porque está ambientada en el momento en que son los atentados de Hamas
el 7 de octubre, ese día fatídico, y al ser la historia de un músico al que le asignan como tarea componer un nuevo himno nacional, hay algo ahí de lo patriótico y la guerra, y bueno, ya sabemos que Nadab Lapid es un director muy contestatario. Así que seguramente la habrán visto a último momento los de la quincena y la habrán sumado. Me llama mucho la atención lo de Petzold. Petzold suele ir en general a la Berlinale. Este año, evidentemente, esperó a Cannes. Tengo la sensación, ningún dato concreto, de que no lo habrán elegido para la sección oficial, o por lo menos no para la competencia oficial, y entonces terminó en la quincena. Eso para mí no implica nada a priori. Puede ser una gran película como muchas de las que ha hecho últimamente. Es una nueva colaboración a la que pasó a ser su actriz feticha, Paula Beer, o Paula Beer. Así que nada, sí, como vos, espero con ansiedad encontrarme con lo nuevo de Petzold, ¿no? Son como estos cineastas que uno le sigue la carrera desde hace ya mucho tiempo. Uno ya también ya somos bastante veteranos, con lo cual son muchas décadas siguiéndole los pasos, y en general no suelen defraudar, con lo cual esta especie de regreso a Cannes con Miroir número 3 es interesante. Y después, bueno, aparecieron también cosas raras, como, no raras en el sentido, sino en el momento y en la sección en la que aparecieron. Por ejemplo, lo nuevo de Palmason, de Hilnur Palmason, un director que sé que a vos también te gusta bastante y cuya última película nos había interesado muchísimo. The Love That Remains es el título en inglés de esta nueva película. Y había hecho Gotland, ¿no? Yo creo una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Habrá que ver por qué apareció a último momento y en una sección como muy, muy lateral. Claro, aunque no te puedes fiar tampoco de esto, porque por ejemplo hace, ¿cuánto? 2 o 3 años, la última película de Víctor Erice también estaba en Cannes Premiere, Ujú, que en principio es una sección para películas que se quedan fuera de la competición oficial, ujú, pero que tampoco las quieren relegar a Uncertain Regard, porque Uncertain Regard se ha convertido completamente en una sección como de descubrimientos. Aunque ujú, es curioso porque este año yo creo que Uncertain Regard terminará siendo muy mediática porque hay varios actores, estrellas de Hollywood que han dirigido su primera película. Ya mencionaste antes el caso de Scarlett Johansson, pero también está, por ejemplo, el caso de Kristen Stewart, ujú, que debuta en la dirección con The Chronology of Water, y también el actor Harris Dickinson, al que vimos junto a Nicole Kidman, ¿no? En esta película que estuvo en el Festival de Venecia, se llamaba Baby Girl, y que ahora ujú, también se estrena como director con Urchin. ujú, Es curioso. Al final, este reparto de las películas en las diferentes categorías sí que responde como una serie de reglas generales, ¿no? Competición oficial, las obras incontestables, Uncertain Regard, los nuevos valores, Cannes Premier, lo que no llegó a entrar en competición oficial, pero habrá que ver. Quizá la gran joya está escondida y podría ser en lo nuevo de Hilnur Palmason, director islandés que nos fascina. Comparto totalmente, Diego, tu devoción por ujú. Gotland, su anterior peli. Totalmente. Sí, Cannes Premiere, acá revisando un poco, está lo nuevo de Fatih Akin, un director que de alguna manera ha perdido algo de impacto en el universo cinéfilo. Está lo nuevo de Kirill Serebrennikov, que en general solía estar en competencia oficial. Está lo nuevo del chileno Sebastián Lelio, que vuelve a su país y filma un poco el movimiento social feminista que hubo durante los levantamientos. Lo nuevo de Raúl Peck, lo nuevo de Koji Fukada, un director japonés con bastante trayectoria. Está lo de Lab Díaz y está lo de Palmason. Así que, como siempre, Cannes te obliga a correr entre las películas de la competencia oficial, que son las que cubrimos todos, porque bueno, porque hay algo ahí deportivo, cuál va a ganar la Palma de Oro, etcétera, etcétera, pero también a las secciones paralelas bueno, para descubrir lo nuevo de estos cineastas. Ayer hablaba con un amigo sobre el Festival de Cannes y me preguntaba qué películas vas a ver, cuántas podrás ver. Yo realmente le explicaba que hay como tres categorías, al menos en lo que es mi funcionamiento durante el festival.
está la competición oficial, las tengo que ver todas porque voy a escribir una crónica y no puedo perderme la película que gane la Palma de Oro. Después están las películas de las que hago entrevistas, que ya otros años hemos explicado que yo hago un montón de entrevistas en el Festival de Cannes, entonces son prioritarias para mí las películas, por ejemplo, que ya están compradas para el mercado español. Y después hay un tercer grupo que son las películas que me gustaría ver, que no son una obligación y que me gustaría ver. Yo debo reconocer que después de más de 20 años yendo al Festival de Cannes, voy notando el desgaste, el paso de los años. Y si a lo mejor hace unos años me permitía ver un montón de películas de ese tercer grupo, ahora tengo que medir más mis energías y necesito alguna hora más de sueño que antaño y veré hasta dónde llego. Yo, en ese sentido te envidio, Diego. Creo que sigues teniendo una sed y una capacidad para abarcarlo casi todo que me parece muy admirable. No, no, también veo muchas menos películas que en las primeras ediciones, cuando uno se sentía realmente un afortunado poder ir, eh, principio de los 2000, y bueno, uno quería obviamente abarcarlo todo, verlo todo. Ahora es imposible, pero nos reencontraremos ya en pocos días más, ahí en el Palais del festival, con más ruido, más caos, más cansancio, más estrés, pero también con esa Mucha adrenalina. adrenalina, exactamente, que te genera por lo menos los primeros días. El Festival de Cannes, que es como nuestro mundial de fútbol, como nuestra cita anual. Siempre es un placer reencontrarme con Manu. Obviamente nosotros estamos en contacto todo el año, nos leemos, nos seguimos en redes sociales, pero sabemos que en Cannes es el momento en el cual tenemos este proyecto en común, que es el podcast. Y nada, agradecer otra vez a Movie por el auspicio, a ustedes por la continuidad, por la paciencia, por seguirnos, por comentarnos, por celebrarlo, a veces escribirnos por redes sociales. Sabemos que es una cita que muchos siguen a la distancia, y eso es lo que tratamos de hacer, transmitir esa pasión, esa enfermedad cinéfila que genera Cannes, en el día a día y en cada uno de los episodios. Así Tengo que que agradecerte a ti, Diego, porque vuelvas a contar conmigo. Es un súper placer. Esos pequeños momentos de pausa que vamos encontrando durante el festival para poder desgranar y transmitir en caliente, ¿no? Nuestras primeras impresiones, yo creo que es algo valioso. Y es verdad que en un panorama general en el cual yo tengo la impresión, hemos hablado un poco al principio del podcast, de este universo mediático que muchas veces está más preocupado por intentar descubrir cuál es la película que sale de Cannes y puede ganar los próximos Oscars. Obviamente esto nos interesa, pero también tenemos la llama cinéfila que nos lleva a veces a dedicar minutos a descubrimientos o a películas que incluso no teníamos pensado a lo mejor cubrir a priori, ¿no? Creo que eso es un lujo y te agradezco que vuelvas a contar conmigo. muy bien, entonces ya nos vemos dentro de muy poquito, ya ahí desde mirando el mar desde el Palais de Festival, y con todo lo que nos traiga, nos regale, nos genere y hasta nos enoje de esta edición número 78. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. La próxima, chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.